Bueno, chicos, dicho todo esto, ya somos 5. Yo creo que ya está, que ya estamos aquí en mis números. Así que no sé si vendrá alguien más a vernos en el directo, pero creo que ya estamos todos, ¿vale? Y nada, y vamos a empezar con la lectura. Bueno, venga, no sé si os acordáis dónde dejamos eso, ¿vale? El día de ayer lo dejamos en que nuestro protagonista estaba en su casa y se estaba medio escondiendo para poder escribir en un diario, ya que si le pillaban escribiendo, le podían meter en la cárcel o decretarle pena de muerte, ¿vale? Esto, como veis, es un intento de conseguir que, obviamente, la gente no piense por sí mismo, ¿vale? Todo esto, como vimos ayer, lo estamos viviendo en nuestra actualidad. Dice pedirse, bueno, no, ¿cómo voy a perder seguidores? Pues eso, ¿vale? Vimos que es un reflejo en nuestra sociedad, en cómo se está tratando la educación, cómo se están quitando todas las materias, digamos, que empujan a la gente a pensar por sí mismo, todo el tema de filosofía, todo el tema de, digamos, de cualquier expresión de creatividad se está intentando coartar desde el gobierno porque quieren personas que simplemente sepan obedecer, ¿de acuerdo? Entonces, en eso estamos, ¿vale? Entonces seguimos leyendo. De repente empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas y si primero empezó a comer las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1948. Anoche estuve en los flicks. Todas las películas eran de guerra. Aquí hay un error. Aquí hay un error en el libro, en la edición. Dice 4 de abril de 1948, cuando esto se supone que está sucediendo en 1984. Yo supongo que es una especie de dislexia del que hizo la transcripción, ¿vale? Pero bueno, ahí vamos. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de un barco lleno de refugiados que lo bombardeaban en no sé dónde del Mediterráneo. Al público le divirtió mucho los planos de un hombre muy grande y muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego se veía como iban agujereando a tiros el agua y a sus alrededores, que ponía toda el agua roja y el gordo se hundía como si el agua le entrase por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua, y también una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero que venga a darle vueltas y más vueltas. Había una mujer de edad madura, quien bien podía ser una judía, y estaba sentada en la proa con un niño en los brazos que quizás tuviera unos 3 años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder. Así, y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba como si ella no estuviese también aterrada y como si por tenerlo así en brazos iba a evitar que le alcanzase al niño las balas. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el bote, y no quedó ni una astilla de él, que fue una explosión pero magnífica. Luego salía un primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire, y creo que un helicóptero con su cámara debe haberlo seguido así por el aire, y la gente aplaudió muchísimo, pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible chillando que no debían echar eso y no debían echarlo delante de los críos, que no debían hasta que la policía la sacó de allí a rastras. No creo que le pasara nada a nadie que le importara lo que dicen los proletarios, pero dicen que si la reacción es típica de los proletarios y a nadie hace caso nunca. En definitiva, como veis, las únicas opciones que tenían de ver películas, de ocio, eran películas bélicas. ¿Por qué? Porque esto respondía a uno de los lemas, ¿vale?, del partido, que era la guerra es paz. Es decir, constantemente los tenían que tener sumidos en el tema de la guerra. Y como veis, hacían películas en las cuales la gente se reía de desgracias humanas porque los tenían insensibilizados para poder, por decirlo de alguna manera, aceptar todo lo que pasaba allí, aceptar todas las desgracias y toda la crudeza que significa estar en guerra. Sigamos leyendo. Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esta sarta de incongruencias, pero lo curioso era que mientras lo hacía se le iba aclarando otra faceta de su memoria hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa y empezar su diario precisamente hoy era por causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido.
Cerca de las 11:100, entiendo que esto es una forma en la que ellos, digamos, cuentan las horas, ¿vale? Porque es raro o es otro error, no sé. Las 11:100, no sé qué será. En el departamento de registro donde trabajaba Wilson, sacaban las sillas de las cabinas y las agolpaban en el centro del vestíbulo, frente a una gran pantalla, preparándose para los 10 minutos de odio. Ojo, los 10 minutos de odio, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Cuando entraron dos personas a quienes él conocía de vista, pero con las cuales nunca había hablado. Una de esas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela, probablemente, ya que la había visto algunas veces con las manos grasientas y llevaba paquetes de composición de imprenta. Tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono ceñido. El mono recordad que es la ropa que llevaban todos, ¿vale? Todos llevaban el mismo mono. Llevaba el mono ceñido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas. Y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Antisex. Qué curioso, ¿eh? Utilizaban esas, digamos, prendas para remarcar su figura y a la vez le llamaban antisex. Como veis, constantemente contraponen ideas, constantemente lo que dicen es lo contrario de lo que es, ¿vale? Y eso pasa mucho habitualmente. De hecho, recuerdo ahora mismo al leer esto, unas declaraciones en las que podemos ver esto. Ya veréis, las voy a buscar y las vamos a poner. Vamos a empezar ya a hacer el análisis social de la novela. Son unas declaraciones de Pablo Iglesias. A ver. ¿Cómo puedo buscar esto? A ver si lo encuentro. Mira, es aquí. Valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Bueno, ya está, ya lo habéis escuchado, ¿vale? Lo que quiere decir, o sea, lo que quiero que veáis con esta imagen, con este vídeo que os he puesto, es lo que os estaba contando, ¿vale? Que se utilizan palabras contrapuestas, o sea, se utilizan unas palabras para decir exactamente lo contrario. Aquí Pablo Iglesias lo que está diciendo es que él lo que quiere instaurar es la dictadura del proletariado, pero que como dictadura tiene muy mala prensa, tiene que utilizar la palabra democracia, que es la palabra, digamos, que mola en estos momentos. Entonces dice que tiene que disputar la palabra democracia al enemigo, que el enemigo es el demócrata, ¿vale? Porque lo que quiere instaurar es una dictadura del proletariado, según él, que ya me diréis exactamente qué quiere decir, pero supongo que lo que quiere decir es lo que quiere decir, es decir, comunismo, ¿vale? Entonces, aquí veis cómo lo que se escribió hace 80 años o 90 años, pues veis el ejemplo palmario de por qué y cómo se hace, ¿vale? Ahora, la ventaja que tenemos es que gracias a Internet tenemos la posibilidad de ver de primera mano todas estas cosas, ¿vale? De ver de primera mano cómo los políticos se dejan en evidencia a sí mismos, ¿de acuerdo? Porque aquí lo estamos viendo perfectamente cómo él no solamente utiliza estas técnicas que se explican aquí en el libro, sino que hace gala y se siente orgulloso de utilizar esas técnicas. Aquí lo estáis viendo. Está explicando por qué lo hace, ¿de acuerdo? Por qué va a hablar de democracia cuando en realidad quiere hablar de dictadura. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis el ejemplo palmario de lo que os estamos contando en este libro. Como veis, da para mucho, ¿eh? El análisis del libro me encanta. Vamos a seguir. Vale, a la Liga Antisex, nos hemos quedado aquí. Sí, nos hemos quedado aquí en el círculo de odio, ¿vale? Que esto también será interesante. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio. Y sabía que la razón de este mal efecto, la atmósfera
de los campos de hockey y las duchas frías, de excursiones colectivas al aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad, a Winston le molestaba casi todas las mujeres y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, sobre todo las jóvenes, las más fanáticas del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda, y abundaba entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por el heterodoxo de los demás. Pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez se cruzaron en el corredor y la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser un agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una tranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él, una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante, que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo, ya instalado en las sillas, cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. O'Brien era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal, y, sin embargo, rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado. Y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve, ese gesto. Si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado en una aristócrata del siglo XVIII ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años. Sentíase fuertemente atraído por él, y no solo porque le integraba en el contraste de sus delicados modales de O'Brien con su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta. O quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza, de que la ortodoxia del partido de O'Brien no era perfecta. Algo había en su cara que le impulsó a uno a sospecharlo irresistiblemente. Quizás no fuera ni siquiera heterodoxia de lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia. Pero de todos modos su aspecto era el de una persona a la que se le podría hablar, sí, de algún modo, si pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo por comprobar su sospecha. Y es que, en verdad, no había manera de hacerlo. En ese momento O'Brien miró el reloj del pulsera y, al ver que eran las 11:01, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los 2 minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por 2 sillas. Una mujer bajita y con cabello de color arena, que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después se oyó un espantoso chirrido, como una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado que decía... A ver, jolines, perdonad un segundo. Es que me saltan las filas. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido, casi la misma importancia que el Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias. Había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Los programas de los 2 minutos de odio variaban cada día, pero ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia. El que antes, y más que nadie, había manchado la pureza del partido. Todos sus subgéneres crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando. Quizás se encontraba en algún lugar enemigo
a sueldo de sus amos extranjeros, e incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía. Vale, vamos a hablar de esto, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los 2 minutos de odio. Bien. Básicamente parten de los 2 minutos de odio, es una forma también de control mental que se hace sobre la población, ¿vale? Según escribe aquí George Orwell, en los cuales tenéis que poneros primero en situación y entender que esta era una sociedad muy reprimida, ¿vale? Una sociedad muy reprimida necesita de algún modo poder sacar su represión, poder expulsar, de alguna manera liberar todo aquello que va acumulando, ¿vale? Porque una sociedad tan reprimida vas acumulando, ¿vale? Y necesitas en algún momento soltarte, en algún momento, digamos, sacar fuera todo lo que llevas dentro, todo lo que has acumulado. Entonces, ellos, para poder hacer esto, utilizaban esos 2 minutos de odio, en los cuales se les presentaba imágenes de alguien a quien odiar, es decir, alguien a quien te puedas sentir bien odiando, ¿de acuerdo? Y empezaba esos 2 minutos de odio donde la gente abucheaba, gritaba, ¿vale? Recordad que esos 2 minutos de odio empezaban en las telepantallas y recordad que esas telepantallas eran en 2 sentidos, es decir, la gente veía lo que se reproducía en la telepantalla y desde la telepantalla veían a la gente cómo reaccionaba. Por lo tanto, si tu odio no era suficientemente enfervorecido, ¿vale? No sé si he dicho bien, enfervorecido. Bueno, si tu odio no era lo suficientemente duro contra esa imagen, contra esa persona, se podía poner en sospecha tu, digamos, compromiso con el partido, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo funciona o cómo traspolamos esto a la realidad? Esto, señores, es un claro ejemplo de las redes sociales y de cómo funcionan las redes sociales y de cómo hay una parte de la sociedad que utiliza estas redes sociales en este mismo sentido. Es decir, que se utilizan, dejadme actualizar aquí, que se utilizan las redes sociales para poner en la diana a alguien a quien una corriente concreta de pensamiento debe odiar, ¿de acuerdo? Y se replica ese odio por todas las redes sociales. Y si quieres, digamos, formar parte del grupo, tienes que odiar a esa persona, tienes que dejar comentarios, ¿vale? Y yo creo que el gran ejemplo de esto es Twitter, ¿bien? En Twitter, como muchas redes sociales, no solamente por ser Twitter, sino muchas redes sociales, se crean lo que podemos llamar o lo que podemos entender como ventanas de eco, ¿vale? ¿Qué son las ventanas de eco? Las ventanas de eco es, gracias a los algoritmos que existen en estas redes sociales, la gente acaba, digamos, solamente leyendo mensajes con los que se siente identificado, ¿vale? Es decir, el algoritmo lo que hace es mapear lo que a ti te gusta, cuáles son tus intereses y con el objetivo de tenerte más tiempo enganchado en la red social, porque básicamente las redes sociales ganan dinero con el tiempo que tú estás enganchado en la red social. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para ponerte anuncios, para ponerte promociones, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo de cualquier red social es que sus usuarios pasen el mayor tiempo posible enganchado en esa red social, es decir, viendo esa red social, ¿de acuerdo? Entonces, el algoritmo funciona de esa forma. Si tú buscas una determinada idea política, te va presentando solamente sugerencias sobre esa idea política. De esa forma, acabas creando un grupo cerrado donde solamente se tiene esa idea política. Esto funciona igual para izquierdas, para derechas, para liberales, para apolíticos, para todo el mundo, ¿de acuerdo? Es un funcionamiento de las redes sociales, no tiene nada que ver con ideología, funciona así. Pero la consecuencia sí tiene que ver con ideología, porque la consecuencia de... Me están llamando por teléfono. Vale, ahora devolveré la llamada. La consecuencia de este algoritmo es que la gente se rodea solamente de personas que piensan exactamente igual que ellos, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Cuando estás en este punto de cámara de eco, por decirlo así, ¿vale? Donde solamente te relacionas con la gente que piensa como tú, si se crea un enemigo, ¿vale? Alguien a quien criticar. Podemos poner, yo qué sé, ejemplos de la izquierda, por ejemplo, Donald Trump, ejemplos de la derecha, pues por ejemplo, yo que sé, a Maduro o yo que sé, o cualquier personaje de la izquierda que quieran odiar, ¿vale? El resto del grupo odia, el resto del grupo se pronuncia, el resto del grupo escribe sus opiniones en las redes sociales que tienen que ir alineadas, ¿de acuerdo? En esa misma opinión. Por lo que
se crea el efecto bola de nieve y cada vez el insulto es mayor. Cada vez, digamos, la ofensa a la persona a la que se odia es mayor, ¿vale? Entonces, esta es la extrapolación de lo que veis aquí, de los 2 minutos de odio a la situación actual, al mundo en el que nos rodea y al mundo en el que estamos, ¿vale? Como veis, no hay nada que se esté inventando. Esto ya está inventado de hace mucho tiempo. Y por eso esas redes sociales se utilizan también como armas políticas, se utilizan también como armas de control social.